6 de la tarde, ¿cómo están ustedes en sus casas? Continuamos la revisión de las noticias acá en Canal 24 Horas en Noticias 24 y vamos a revisar un tema que es fundamental, que tiene que ver con la educación, porque mañana y el viernes Chile será sede de la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe, cita en la que se va a abordar la crisis educativa que se ha generado después de la pandemia del COVID-19. Para hablar de este encuentro y de la actual situación y desafíos de la región en materia educativa, estamos ya en contacto con Ítalo Dutra, asesor regional de educación de UNICEF para América Latina y el Caribe. Ítalo, bienvenido a Noticias 24. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, ¿qué busca esta reunión que se va a desarrollar durante 2 días acá en Chile y que reúne a los ministros de educación de América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Bueno, el gran objetivo es un poco discutir los retos y logros de la financiación, de la recuperación y reactivación de la educación y la transformación de la educación. Bueno, que venimos haciendo la discusión desde la Cumbre de Educación Transformadora que pasó en 2022 en la sede de Naciones Unidas. Bien, y ahí, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia el financiamiento? ¿Hacia mejorar, no sé, las capacidades de comprensión de lectura, de matemática? ¿En qué está eso para los que no sabíamos de estas reuniones y queremos conocer un poco más? Exacto. Bueno, tenemos ahí un reto importante en Latinoamérica y el Caribe. Somos la región que tuvo el más grande cierre de escuelas en el mundo. Y a partir de ahí tuvimos una serie de consecuencias que ya no veníamos bien antes de eso, con el tema de la gran mayoría de nuestros niños, casi mitad de nuestros niños y niñas en nuestra región, con 10 años de edad que no son capaces de leer textos simples, el tema de tener la disminución de la inversión en la educación por el tema de la pandemia. Entonces hay una serie de retos que deberíamos ahí estar juntos como región tratando de mejorar. Entonces el primer punto que estamos ahí buscando traer es el tema de más fondos y mejor eficiencia en los gastos de la educación. El segundo tema, que es el tema de recuperación y reactivación de la educación, principalmente los aprendizajes fundamentales, que tenemos ahí un reto importante. Tenemos proyecciones ahí que podamos llegar a casi 80% de nuestros niños de 10 años que no sean capaces de leer textos simples, porque ellos fueron los más afectados con el cierre de las escuelas. Y el próximo punto es, por supuesto, qué transformaciones exigen la educación para el mundo del día de hoy, para principalmente pensando a los jóvenes que están ahí, muchos de ellos dejando las escuelas, ingresando en un mundo de trabajo más y más informal, y cuáles son los desafíos para la transformación de la educación para el siglo XXI, ¿no? Falta financiamiento, Ítalo, pero faltarán también, por ejemplo, profesores, profesoras, docentes, profesionales de la educación, porque, por ejemplo, hablándolo de manera informal, no tengo quizás las cifras, pero he sabido de lo difícil también que es atraer a los docentes a las escuelas. Pareciera que también atraer docentes no está siendo tan fácil. No, de verdad, de hecho, es un reto importante, porque no solamente tenemos, por supuesto, muchas inequidades en nuestra región. Hay países donde el sueldo de los maestros son muy, muy, muy bajos, y otros países donde aún tenemos sueldos mejores, pero no hay interés de los maestros. Y de los jóvenes, por ejemplo, claro, por formación y por tornarse en maestros. Hay un déficit muy importante, en especial en algunas áreas, como de lengua inglesa, de matemáticas, de la geografía, de física, química. Entonces, esto es un déficit que tenemos en la región y que nos costaría como 50 años si con el nivel de formación que tenemos en este momento. Entonces, y como hay más y más desinterés, eso es un reto que deberíamos estar mirando con mucho cuidado en este momento. Y por supuesto, pensar que no solamente el tema de los maestros, el tema de otras condiciones intersectoriales que llevan los niños y niñas a la educación, el tema de la alimentación escolar, el tema del transporte escolar, el tema de, por supuesto, de una mejor optimización de las unidades educativas, porque tenemos unidades demasiado en unos sitios y otros sitios donde hace falta no solamente maestros como escuelas. ¿Es la pandemia la que causó esta crisis o la crisis se venía incubando de antes?
No, esta es una crisis de la educación que viene de mucho tiempo ya. Estamos hablando de una crisis global de los aprendizajes hace mucho tiempo. Estamos mensurando eso cada vez más, con cada vez más calidad, pero eso es una crisis en especial para Latinoamérica y el Caribe que ya se arrastran por muchos y muchos años. Tenemos ahí que buscar, porque además que tenemos los retos en nuestra región, tenemos buenos ejemplos, buenas prácticas que se pasan en esta región, principalmente con la búsqueda de proyectos como que llamamos para la expresión en inglés de catch-up, como proyectos de recuperación para los jóvenes que dejaron la escuela para que puedan concluir su secundaria, proyectos que amplían la atención a educación infantil. Entonces, hay una serie de proyectos y una serie de prácticas importantes, incluso presupuestarias, un análisis de presupuesto para que sea más eficiente, para que pueda priorizar las áreas que son más necesarias. Estamos ahí trabajando muy fuertemente para el tema de los aprendizajes fundamentales, junto con otras agencias de las Naciones Unidas, con Banco Mundial, con la CAFE, que son nosotros que estamos ahí junto con la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile, que convocan a esta reunión. Entonces, hay buenas prácticas, hay buenas prácticas en otras regiones del globo, por eso somos organizaciones globales, pero hay que priorizar, tener más voluntad política y hay que priorizar fondos para eso. Entender que hay una necesidad de más fondos y de un gasto más eficiente de estos fondos. Y lo que implica, por supuesto, mejor distribución de maestros, mejor distribución de fondos para aquellos que necesitan más, porque en general tenemos también en nuestra región desafíos como los que necesitan menos reciben más fondos que los que necesitan más, o que es ya un problema que ampliamos la inequidad de una manera brutal, en especial con la pandemia. Ítalo, pero ¿qué hacer con estos fondos? ¿Hacia dónde tienen que ir? Usted ya me mencionaba un poco quizás hacia los profesores, por ejemplo, pero ¿será a la infraestructura? ¿Será la capacitación de los profesores? ¿Cómo tienen que gestionarse estos fondos para, por ejemplo, que regresen los niños y niñas a las escuelas, al sistema escolar? Bueno, nosotros estamos ahí con un esfuerzo súper grande de conocer los desafíos de cada uno de los países y tratar de hacerlo, de mirarlo de una manera más regional o al menos subregional. Hay un reto importantísimo, que es la cobertura de la educación preprimaria, educación infantil. Tenemos ahí un promedio del 70% de los niños que están en al menos 1 o 2 años antes de la primaria en educación infantil, lo que es un dato importante. Somos una región que estaba al menos mucho a frente de las otras regiones, pero estamos muy estagnados en este punto. Entonces hay un desafío en especial de llegar a los más vulnerables. Hay el desafío de una financiación y del uso de los gastos para educación infantil que sean basados en evidencia y basados en resultados. Necesitamos llegar a los resultados de cobertura y de calidad de educación infantil. Hay una crisis de los aprendizajes que necesitamos sí o sí quitar. No es más aceptable que nuestra región, que tiene riqueza, que puede hacer esto, que tengamos niños y niñas que no sepan leer a los 10, 12, 13, 15 años de edad, que lleguen a la secundaria sin comprender lo que leen, sin tener la capacidad de hacer operaciones simples en las matemáticas, sin una comprensión de las ciencias que sean una comprensión que les ayude a sus habilidades para la vida. Entonces, y por supuesto, se espera que todos esos adolescentes y jóvenes tengan habilidades desarrolladas por la educación para su vida y para ingresar en el mundo del trabajo. Entonces, se espera eso como inversión prioritaria. ¿Por qué se generó esa crisis de los contenidos de la educación? ¿Dónde ha estado nuestro problema como América Latina? Creo que para nosotros tenemos una serie de problemas. Llegamos muy tarde en la universalización, ¿no? Trabajamos mientras otras regiones ya estaban más avanzadas. Nosotros nos tardó muchísimo a extender la educación primaria, por ejemplo, a casi todos los niños en la región.
hay el desafío todavía de los niños y niñas que se quedan afuera de la escuela. Tanto que porque no logran ingresar en muchos países, pero en la gran mayoría porque ingresan y luego salen, porque o no tienen escuelas de secundarias próximas o porque la escuela no les ofrece contenidos y no les ofrece experiencias de aprendizajes que les permita utilizarla para su vida, para progresar en su desarrollo personal y de sus comunidades. Hay una serie de retos que estamos ahí. Pero a mí me parece que deberíamos estar muy enfocados ahora, en este momento, en el básico. No es más aceptable que tengamos niños y niñas sin las operaciones básicas de matemáticas, sin ser capaces de leer y escribir. Eso no es más aceptable. La base del aprender está en nuestra sociedad, en nuestra capacidad de hacer estas operaciones, de aprender, de leer textos simples, complejos, cada vez más complejos para poder aprender de ellos y hacer operaciones de matemáticas que son las bases para el pensamiento lógico matemático y las ciencias. Claro, son contenidos básicos, pero Ítalo, ahí reitero un poco mi pregunta. ¿Qué nos ha faltado? ¿Modernizar los currículum? ¿La forma de enseñar quizás quedó atrás? ¿Qué está pasando ahí que no logramos que lleguen esos contenidos? O sea, claro, una cosa es que vayan los niños, las niñas a las escuelas, pero cuando van, quizás algunos no encuentran el contenido, se van. Entonces, ahí, ¿qué nos ha faltado? ¿Modernizarnos? Nos falta modernizar, nos falta, por supuesto, nuestra región pasa por muchas y muchas reformas curriculares en los últimos años, pero ellas se quedan muchas veces en el papel. No logran llegar a las clases. Hay una necesidad fuerte de inversión en la formación inicial y continuada de los maestros, que son la base para todo, ¿no? Sin maestros no hay educación en un país. Hay falta de inversión en las cuestiones más básicas, en justo llegar a infraestructura básica, a material de apoyo, a los docentes y las docentes. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros estamos dejando por detrás. Tenemos un promedio de inversión que es por veces 5 veces menor que la inversión de los países más ricos. Hay una inequidad gigante de inversión y para llegar a los niños y niñas de nuestra región. Entonces, son problemas muy estructurales y por supuesto necesitan cambios también muy estructurales. Ahora, otro tema importante, Ítalo, y lo hemos mencionado de alguna forma, es también de alguna forma conquistar a los niños o también a los adolescentes con el sistema educativo, porque por ejemplo en este contexto que tenemos en Latinoamérica con la penetración de los grupos de crimen organizado, pareciera que no está siendo tan interesante como proyecto de vida estudiar, sino que muchas veces para algunos jóvenes es más interesante caminos más cortos, aunque sea una vida corta. Entonces ahí yo me imagino que también hay un desafío para el sistema educativo, ¿no? Y para todos como sociedad. Exacto, y creo que lo mencionaste muy bien, Valentina. Es un desafío para toda la sociedad. La educación sola no puede dar la respuesta que necesitamos. Si un niño no va a la escuela, hay una serie de razones que no va. Si un niño abandona la escuela, por supuesto, la atractividad de los currículos, la capacidad de los maestros de, por supuesto, reinventarse para ofrecer las mejores oportunidades para aprender para los niños y niñas es súper importante. Pero también la alimentación, la reducción de las violencias en las comunidades, una capacidad de políticas de protección social para la niñez y la adolescencia, que es algo que vemos en nuestra región, que hay sistemas súper bien desarrollados, que por ahí les falta fondos, o hay otros sistemas que simplemente no existen, sistemas que permiten, sin salud, sin protección contra las violencias, sin agua, sin saneamiento, sin higiene, el niño y la niña no puede acceder a la escuela y desarrollar sus habilidades y aprender para la vida. Entonces, son desafíos que van para más allá de la educación. Entonces, tenemos que pensar de una manera un poco más, como decimos, interseccional o de una manera más holística y pensar que necesitamos una serie de sistemas que estén en lugar para que podamos avanzar en esto y avanzar y tener logros de aprendizajes en la educación. Entonces, hay que priorizar esos sistemas, hay que priorizar los básicos de la educación, hay que priorizar el ingreso
la cobertura, los aprendizajes de habilidades para la vida y para la empleabilidad. Y eso no se hace solo con la educación. Estamos, por ejemplo, trabajando muy fuertemente con alianzas público-privadas, con la influencia política del sector privado, por ejemplo, que son demasiado importantes que no podemos dejar afuera para los avances que se necesita hacer sí o sí en nuestra región. Tenemos las herramientas, tenemos las riquezas, pero hay que, priorizarlas. Hay que entender que es muy básico tener un sistema de protección social, un sistema de educación, un sistema de salud que funcione para todos y todas. Y eso es algo que solo se logra con una conjunción, por supuesto, de los gobiernos. Nada se hace sin los gobiernos, pero también hay que involucrar los propios estudiantes, sus familias, sus comunidades, el sector privado y todos los otros actores. Y, por supuesto, nosotros de la cooperación internacional estamos acá para apoyar lo que los gobiernos quieren hacer, para traer las buenas prácticas, para ofrecer lo mejor que se produce en nuestra región y en otras regiones del globo. Pero hay que tener una voluntad para hacer estos cambios y, por supuesto, priorizar. Bueno, seguramente de todo eso se va a hablar en estos 2 días de diálogo entre los ministros de Educación, también los encargados de Finanzas de América Latina para impulsar el sector de educación. Ítalo Dutra, asesor regional de educación para UNICEF, para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por esta conversación y les deseamos éxito también en este encuentro que se va a desarrollar aquí en Chile, en nuestro país. Muy buenas gusto. tardes. Buenas tardes. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más entrevistas y noticias en Noticias 24.